39, allí se encuentran estas palabras del mismísimo Señor Jesucristo, quien es Dios encarnado. Aleluya. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 42, dice la Escritura así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Esta es la manera correcta de orar. Esta en la que oró el Señor Jesucristo es la manera correcta de orar. No la enseñó un apóstol, no la enseñó un profeta, la enseñó el mismísimo Señor Jesucristo, que como ustedes saben es Emmanuel, Dios con nosotros, quien es perfecto, quien es puro, quien es santo, quien nunca se equivocó. Amén. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros le ora a Dios pidiéndole a Dios que le mande pruebas, dificultades, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares. ¿Verdad que ninguno ora en ese sentido? No, claro que no. Yo tampoco. Yo nunca oro a Dios pidiendo eso. No deseo pruebas ni dificultades. Deseo que todo me vaya bien. Ni lo deseo para mí, ni lo deseo para nadie. Pero yo a veces, hermanos, me he preguntado a mí mismo diciendo: Señor, le he orado yo, le he dicho: Señor, yo no conozco las pruebas, las circunstancias que puedan venir sobre mi vida en el presente y en el futuro. Pero suponiendo que lo que vaya a venir sobre mi vida sea duro, sea doloroso, sea amargo, sea difícil, sea complicado, ¿sería yo capaz de decir que se haga tu voluntad y no la mía, como oró Jesucristo? ¿Sería yo capaz, sabiendo todo eso, de decir que se haga tu voluntad y no la mía, como hizo Jesucristo? Ustedes y yo sabemos que Jesucristo sabía perfectamente que Dios el Padre le estaba pidiendo lo más duro, lo más espantoso, lo más horrible, lo más difícil. El Padre le estaba pidiendo la muerte por tortura y crucifixión a nuestro Señor Jesucristo. Durísimo lo que le estaba pidiendo el Padre. Y ante esa difícil encrucijada, Cristo dijo al Padre: hágase tu voluntad. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Cuántos dicen amén? Claro que lo dijo. Hágase tu voluntad. Y sabía lo que el Padre le estaba pidiendo: un sacrificio horrible, espantoso, muerte por crucifixión. ¿Serías tú capaz de decirle a Dios: hágase tu voluntad y no la mía, sabiendo que lo que vas a pasar es duro, difícil y doloroso, hermano, hermana? Sí, gloria a Dios. Uno dijo amén, los demás no lo dicen, ¿verdad? La pregunta es: ¿serías tú capaz de orarle a Dios y decirle: hágase tu voluntad y no la mía, sabiendo que lo que vas a pasar es duro, amargo y doloroso? Mira, hermano, nuestra tendencia es orar para que Dios nos bendiga con una buena salud, con una vida larga, con una buena economía, con una buena familia. Está bien, no estoy diciendo que eso está mal, no me vayan a malinterpretar. Es bueno orar que Dios nos bendiga con larga vida, con buena salud, con una buena familia, todo eso está bien. Pero a veces nos falta orar como oraba el Señor Jesucristo. ¿Y cómo oraba el Señor Jesucristo cuando sabía que lo más duro iba a venir sobre su vida? Él oraba diciendo: Padre, que sea tu voluntad. No mi voluntad, sino la tuya.
Para esto, para hacer esto hay que ser valiente, ¿verdad? Y nadie tan valiente como Jesucristo. Le da mucho miedo orar a Dios y decirle, hágase tu voluntad, cuando sabes o cuando sospechas que te pueden venir tremendos problemas en el presente y en el futuro. Da miedo orar y decirle, pues sí, si eso es lo que tú tienes preparado para mí, pues que venga, Señor. Yo les digo una cosa, yo últimamente he orado a Dios y también he orado como oraba el Señor Jesucristo y le he dicho a Dios, Dios mío, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo me he armado de valor y le he dicho, Señor, que se haga tu voluntad en la mía, sea la que sea dulce o sea amarga, sea agradable, sea desagradable, sea suave, sea dura, sea fácil, sea difícil, me guste o no me guste, hágase tu voluntad en mi vida. Eso es lo correcto. Hágase tu voluntad. Es decir, renuncio a mi voluntad, a mis gustos y a mis deseos y digo que se haga la voluntad de Dios. Esa es la oración perfecta que a Dios le agrada. Aunque el panorama sea negro, sea duro, sea difícil, sea amargo, es mejor orar y decirle, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida. No la mía, renuncio a mi propia voluntad. Que venga lo que tenga que venir, que ocurra lo que tenga que ocurrir, que suceda lo que Dios determine que suceda, que sucederá. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Vea lo que dice el apóstol Pablo, que tenía este sentir también, ¿verdad? Cuando uno está dispuesto, como estaba el Señor Jesucristo, a hacer la voluntad de Dios, puede orar como oraba San Pablo en Romanos 8:35, diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Fíjate todas las cosas duras que él está poniendo ahí. Dice, ninguna de esas cosas me separará del amor de Cristo. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, así somos nosotros. Pero dice él también, antes, verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea que él podía decir, no importa, que venga lo que venga, que suceda lo que suceda, que venga tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, no importa, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual continúa diciendo en el verso 38, estoy seguro, absolutamente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es tremenda la fe que tenía este varón y esa es la que nosotros debemos perseguir y poder identificarnos con Pablo y con Jesucristo. Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Hermano, tú y yo no podemos ir por la vida atemorizados de lo que nos pueda ocurrir en el futuro. No podemos ir por la vida atemorizados de lo que nos pueda suceder en el futuro. Porque si tú vas por la vida atemorizado de cosas malas, de pruebas que te puedan ocurrir a ti y a tu familia en un futuro, vivirás un presente amargado, lleno de miedos, y eso no es propio de verdaderos cristianos ni de verdaderas cristianas. Los verdaderos cristianos aceptamos de antemano que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios, sea la que sea. Hay que ser valiente para decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Lo que tenga que pasar, que pase. Lo que tenga que ocurrir, que ocurra. El plan que Dios tiene para mi vida, que se cumpla en mi vida. Me guste o no me guste. Lo que quiero es estar en la perfecta voluntad de Dios.
Así que si usted todavía no puede orar a Dios y decirle con todo el corazón, con toda su alma, con toda su voluntad, que se haga la voluntad de Dios en su vida, si usted todavía no puede hacer eso, es que usted todavía no se ha rendido al 100% al Señor. Si no puede orar así, es que usted todavía no está rendido 100% al Señor. Tiene que haber una rendición total a la voluntad de Dios. Una rendición parcial o en parte no es suficiente. Dios no puede obrar en la vida de una persona hasta que la persona no se rinda completamente, totalmente a la voluntad de Dios. Muchos le oran a Dios para que Dios les bendiga por la salud, por la familia, por la economía, pero no se han rendido al Señor de manera total y absoluta. La pregunta del millón es, ¿estoy rendido al 100% a la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Estoy rendido al 100% a la voluntad de Dios? Claro que es bueno venir a la iglesia, claro que es bueno leer la Biblia, claro que es bueno cantar, adorar a Dios, pero todo eso lo podemos hacer, hermanos, todo eso lo podemos hacer sin estar rendidos completamente al Señor, sin poderle decir de todo corazón, hágase tu voluntad en mi vida. Porque subyugar nuestra voluntad, nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestros deseos en la vida diaria a la voluntad de Dios, en las relaciones con otras personas, en las relaciones con Dios, no es fácil, no es fácil. Algunas personas cristianas tratan de torcerle el brazo a Dios, torcerle el brazo a Dios para que Dios al final tenga que, es decir, le cogen el brazo a Dios y se lo retuercen para que al final Dios haga lo que ellos quieren. ¿Cree usted que es correcto tratar de presionar o de obligar a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos? No, claro que no, no podemos obligar a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos. Saben que la voluntad de Dios, la Biblia dice que es agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Mira lo que dice. Romanos 12 del 1 al 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Algunos tienen que morir por la causa de Cristo como mártires. Pero como a nosotros no nos toca morir como mártires, quemados en el fuego o ametrallados con una ametralladora, nosotros tenemos que presentarle nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Señor, estoy vivo, pero soy un sacrificio de adoración para ti. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, hermanos, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de entender bien la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios, ¿cómo dice la Biblia que es? Esa sí es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso es mejor que tú le digas, hágase tu voluntad. Hay que tener valor, hay que tener carácter cristiano para renunciar a nuestra voluntad y que se haga la de Dios. Nuestra voluntad es todo lo contrario. No es ni agradable ni es perfecta. Hemos visto personas, yo he visto personas orando contra la voluntad de Dios y tratando de convencer a Dios de que Dios haga lo que ellos quieren. Yo las he visto. Había una mujer que trabajaba en un salón de belleza con productos químicos y ella estaba pintándole las uñas a las mujeres, tiñéndole el pelo y poniéndolas coquetas. Y esta mujer era cristiana, poniendo a las mujeres coquetas y seductoras. Y esta mujer, que como digo era cristiana, ella sabía que lo que estaba haciendo no era la voluntad de Dios. Y el estar expuesta a esos productos químicos
le producía alergias, ronchas en las manos, erupciones en la piel y estaba fatal. La piel con los productos químicos estaba fatal, lo estaba pasando muy mal. Y ella oraba a Dios para que Dios la sanara y no se sanaba. Ella oraba a Dios, sáname, sáname, mira las erupciones en la piel, mira las ronchas que me están saliendo, sáname, Señor. Y ella quería que Dios la sanara para ella continuar pintando uñas y tiñendo el pelo a las mujeres. Y como Dios no le contestaba su caprichosa oración, se fue de nuestra iglesia murmurando y criticando y diciendo que aquí no hay fe para sanar a los enfermos, aquí el pastor no tiene fe para sanar a los enfermos. Lo que tenía que haber hecho esa mujer, que era una orgullosa, era dejar de trabajar con esos productos químicos, porque eso era lo que le estaba produciendo las erupciones y las ronchas y todos los problemas en la piel. Si ella deja de trabajar con esos productos químicos, se sanaría sola, sin necesidad de orar. Se sanaría sola, sin necesidad de orar. Pero la obstinación de algunas personas es tan grande que no hay manera de que cojan el consejo de la palabra de Dios. Ella quería que Dios la sanara y quería seguir trabajando en ese trabajo porque, claro, le generaba una buena cantidad de dinero. Yo he oído a personas diciéndole a otros: tú no se te ocurra orar y decirle a Dios que sea la voluntad de Dios en tu vida. Eso lo he oído yo. Dicen, porque entonces si tú le oras a Dios que se haga la voluntad de Dios, entonces la tuya no se puede hacer. Fíjense qué consejos diabólicos un cristiano le puede estar dando a otro: que no ore conforme a la voluntad, que no ore que se haga la voluntad de Dios en su vida, sino que se haga la de él, la de la persona. Qué gente más ignorante. No saben orar, no saben entender lo que dice la palabra de Dios. Yo le oro a Dios y le aconsejo a ustedes que le oren a Dios de manera condicional siempre. Que cuando usted vaya delante de Dios, ore de manera condicional. ¿Qué es orar de manera condicional? Es decir, yo le digo a Dios en oración que me bendiga, que me conceda las peticiones de mi corazón, que me conceda las peticiones de mi corazón que estén dentro de su voluntad. ¡Aleluya! Que estén dentro de su voluntad. Si yo le pido algo que no esté dentro del plan de Dios para mi vida, que no me lo conceda. Así le oro yo al Señor. Y le digo: Señor, si es tu voluntad, a mí me gustaría esto, aquello o lo otro. Si es tu voluntad, pero si no es tu voluntad, no me lo conceda. No me voy a enojar porque Dios no me conceda lo que las peticiones de mi corazón. Soy claro y sé lo que deseo. Pero si Dios no me concede lo que deseo, es porque el deseo de Dios es mejor que el mío. ¡Aleluya! Y Él tiene un plan mejor. Y a lo mejor Él me quiere pasar por una prueba. Pues gloria a Dios, pásame por las pruebas que me tengas que pasar, trátame como me tengas que tratar. ¿Quién es el enfermo para decirle al médico cómo lo tiene que tratar? Nadie, ¿verdad? Es el médico, es el cirujano, el que te va a operar, el que sabe cómo hacerlo. Tú no sabes, ni yo tampoco. Hay profesiones, hermanos, hay profesiones y hay trabajos que no son la voluntad de Dios. Cuando uno se convierte a Cristo, debe desechar ese trabajo si ese trabajo no es del agrado del Señor. ¡Aleluya! Pero cuando la profesión deja un buen dinero, aunque la persona se convierta a Cristo, no la quiere dejar. Como el caso que les cité anteriormente, como aquello generaba un buen dinero, no quería dejar esa profesión, quería que Dios la sanara, aunque estuviera trabajando con productos químicos. Hay muchos ejemplos de malos cristianos que aman más el dinero que les genera su profesión que lo que dice Dios en su palabra. Repito, hay muchos cristianos, muchos malos ejemplos de cristianos que aman más el dinero
el dinero que le genera su profesión, que lo que dice Dios en su palabra. Y el ejemplo que les acabo de citar es prueba de ello. A veces los cristianos son ingenuos. Nos creemos que porque un pastor, un líder, un músico famoso arrastra detrás de sí a mucha gente, nos creemos que ese líder tiene el respaldo de Dios. Uy, mira cuánta gente se congregan cuando viene ese líder. Pues no es así, no es así, sino que es el mismo diablo el que guía a ese líder y lo disfraza de cristiano y lo infiltra en las iglesias para que con su influencia, con su mala influencia, perviertan a los cristianos. ¿Qué es pervertir? ¿Qué es pervertir? Pervertir es degradar, es deteriorar, reducir la calidad y las cualidades. Pervertir es humillar, rebajar, envilecer, falsificar, profanar. Eso es pervertir el cristianismo. Y hay muchos líderes famosos que pervierten el cristianismo. En lugar de darle excelencia y de darle calidad, lo que hacen es que lo degradan, lo pervierten y lo destruyen completamente. Los cristianos en su gran mayoría son ingenuos y ponen sus ojos en los pastores y en los músicos famosos y hacen lo que ellos hacen y hablan como hablan los famosos y creen lo que los famosos les dicen que crean y no examinan la doctrina, ni prueban a los que se dicen ser apóstoles. Tenemos que probar a los que se dicen ser apóstoles. Vea lo que dice 2 de Corintios 11:13. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Mire lo que dice la Escritura. Tenemos que abrir los ojos y estar con 4 ojos. 2 de Corintios 11, 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, llenos de fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué se disfrazan? Que se ponen un disfraz de cristiano y parece que son pastores y todo eso. Dice el verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pervertir, degradar, envilecer el Evangelio. Y Apocalipsis capítulo 2, vea lo que dice Apocalipsis 2:2, también habla claro el Señor ahí en su palabra. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso le dice el Señor al pastor de la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis. Yo conozco tus obras, sé que lo que estás haciendo está muy bien, tú eres muy trabajador, tienes mucha paciencia, no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen que son apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Fantástico, todo eso está muy bien, y eso es lo que hay que hacer. Y bueno, le sigue diciendo más cosas. Otra de las cosas que le dice en el verso 4 a la iglesia de Éfeso, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recupera el primer amor. Está bien que seas así correcto y examines y pruebes a los que se dicen ser apóstoles, pero también métete en serio con Dios. Busca la oración, busca la comunión con Dios. Al Señor, hermanos, al Señor no se le escapa ningún detalle o ningún aspecto de tu vida ni de la mía. Él lo sabe todo. Otro ejemplo de lo que digo lo tenemos en el famoso cantante cristiano Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra dice que es cristiano y que canta para la gloria de Dios, pero también canta para el diablo y para el mundo y para los carnavaleros, que son en su gran mayoría gente mundana, gente carnal, gente inmoral.
La semana pasada Juan Luis Guerra estuvo en los carnavales de Tenerife cantando para unos 400.000 carnavaleros con su bilirrubina y con sus canciones mundanas, incitando a todos esos carnavaleros. Allí estuvo, mírenlo en internet está, yo lo vi en las noticias de la televisión, juntó 400.000 personas y allí está cantando para toda esa gente que están pervertidas. Dice que es cristiano. Y ese cantante Juan Luis Guerra, como muchos otros, va a donde hay dinero, y si con su pésimo testimonio corrompe y pervierte y degrada el cristianismo, a él no le importa nada. A él no le importa degradar, pervertir y destruir el cristianismo, porque él lo que va buscando es dinero, lo que va buscando es fama. Donde hay dinero, allí está él. Y muchos cristianos por ahí dicen, oh, Juan Luis Guerra se convirtió a Cristo, qué maravilla. Y no se dan cuenta que es un instrumento del diablo infiltrado en las iglesias para pervertir, para degradar el cristianismo. Muchos cristianos carnales, ingenuos, que tienen a Juan Luis Guerra como si fuera un gran líder cristiano, lo ven cantando para los carnavaleros en Tenerife y son también tentados a disfrazarse de carnavales, porque si Juan Luis Guerra lo hace, pues está bien, el modelo para ello es Juan Luis Guerra. O si Alex Campos va al Vaticano a cantarle al Papa. El Vaticano es el centro de idolatría más grande del mundo y Alex Campos va y le canta al Papa. ¿Por qué no podemos nosotros ir a la misa católica? Son cantantes cristianos que pervierten el cristianismo. ¡Aleluya! Alex Campos estuvo aquí en Lanzarote, allí en la discoteca La Biosfera hace unos años atrás. Y dos cristianos de otra iglesia vinieron a mi casa y tocaron en la puerta y me dijeron, mire pastor, 2 entradas gratuitas para usted y para su esposa para que vaya al concierto de Alex Campos en la discoteca La Biosfera. Lo que pretendían con eso era seducirme para que yo motivara a la gente de la iglesia a que corrieran todos detrás de Alex Campos. A mí me la dieron gratis, pero a los demás no se las daban gratis, tenían que pagar no sé cuánto, 20, 30, 40 euros. Había que pagarla. Pero a mí me la dieron gratis con el propósito que ya ustedes saben, de que yo incitara a la gente a que corrieran detrás de Alex Campos. ¿Sabe qué hice yo con esas 2 entradas que me las dieron gratis? Las rompí y las tiré a la basura. Allí es donde tienen que estar. Yo no voy a estar corriendo detrás de ningún líder. Yo corro detrás de Cristo y detrás de la palabra de Dios. Aleluya. Eso sí. Hay una pastora muy famosa que se llama Joyce Meyer. Y esta pastora se dedica, es conferenciante internacional. No sé cuántos de ustedes la habrán visto. ¿Algunos la han visto? Sí, algunos. Bueno, pues esta pastora usa el pelo corto a lo macho, usa pintura, se pintorrea toda, usa pantalones ajustadísimos, joyas, tantas joyas que parece que es la Virgen del Pino. En Gran Canaria hay una virgen que la tienen cargada de oro, ¿sí? Le llaman la Virgen del Pino, la patrona, dicen, de Gran Canaria. Y está llena de oro, de anillos y de zarcillos y de todo. Y los ladrones un día entraron y rompieron la puerta y le robaron el oro al ídolo. Bueno, pues esta mujer parece también una Virgen del Pino, ¿verdad? Entonces, si esta pastora hace todas esas payasadas y todas esas tonterías, pues las mujeres que la siguen y que la escuchan y que se les cae la baba van a decir, ¿y por qué nosotras no lo hacemos? Si ella lo hace, ¿por qué nosotras no lo hacemos? Pero la Biblia dice que no lo debemos hacer porque a Dios no le agrada en su palabra y eso está mal. No podemos seguir a las personas. No creas que Dios usa a Joyce Meyer porque predique y mucha gente se congregan cuando ella está predicando. No, eso no es una evidencia de que Dios está con ella.
El Papa de Roma es un idólatra de los más grandes del mundo, y cuando él convoca a la gente, multitudes también le siguen. Y por el hecho de que multitudes le sigan, ¿quiere decir que Dios está con él? No, que va, ni lo sueñe, ni lo piense. ¡Aleluya! Multitudes siguen, multitudes de gente ignorante, de gente ingenua, de gente que no conoce la palabra de Dios. Claro, siguen a esos líderes religiosos. Los católicos al Papa, los evangélicos a Joyce Meyer, o a Alex Campos, o a Marcos Ruiz, o al que sea. Son conferenciantes famosos, famosas, que escriben libros y venden muchos discos y arrastran mucha gente detrás de ellos, pero le sirven a Satanás. ¡Aleluya! Pervierten, degradan el evangelio, degradan la sana doctrina, degradan y pervierten los principios de santidad, los principios de humildad, los principios de la sencillez, se los cargan completamente. Se lo cargan todo con su forma de hablar, con su forma de ser, con su forma de vestir. Porque los cristianos, en lugar de seguir a Dios y a su palabra, siguen a las personas. Dice que Juan Luis Guerra dice que cuando él se convirtió, él era cantante para el mundo, y que por eso tiene que seguir trabajando y cantando para el mundo, porque de eso vive él. O sea que según la regla de 3 de Juan Luis Guerra, la que era prostituta y se convierte a Cristo, pues debe de seguir ejerciendo la prostitución. ¿Qué les parece? Y la que era una bailarina de cabaret, pues tendría que seguir bailando y excitando a los hombres, porque esa era la profesión que tenía cuando se convirtió a Cristo. ¿Qué regla de 3 más estúpida esa? ¡Aleluya! Y el que tenía un bar de copas, entonces tiene que seguir vendiendo copas. ¿Pero qué dice? Y el que trabajaba en el bingo tiene que seguir trabajando en el bingo. ¿Qué va? Están locos. Y el que vende lotería y cupones, pues que lo siga vendiendo según la regla de Juan Luis Carlos o de Juan Luis Guerras. Hay trabajos, hermanos, hay trabajos que no son buenos, que no son aptos para cristianos ni para cristianas. ¡Aleluya! ¿Se imaginan ustedes un hombre que tiene la profesión de masajista profesional, y le vienen unas cuantas chicas guapas para que le den una sesión de masaje, y las pone desnudas encima de la mesa de masaje? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Imagíneselo, pregunte. Hay trabajos que no son aconsejables ni para cristianos ni para cristianas. Si usted es joven, si tú eres joven y vas a estudiar una profesión, pide consejo al pastor, pide consejo al pastor. Yo te puedo aconsejar, porque con la experiencia que el Señor me ha dado y con la ayuda de Dios, te puedo ayudar a elegir una profesión que no sea chocante, que no sea contraria a la voluntad de Dios. No te metas en un berenjenal del cual después te vas a arrepentir. Algunas personas malinterpretan la Biblia para adecuarla a su voluntad, no a la de Dios, sino adecuar la Biblia a lo que ellos piensan. Había un hombre que tenía una de esas profesiones que he citado, que son profesiones que no son agradables para cristianos, pero que su profesión mundana le generaba mucho dinero, y él no la quería dejar. Él no quería, como el caso de la otra que cité antes, no quería dejar esa profesión porque le generaba mucho dinero, y entonces comenzó a buscar en la Biblia algún texto que le justificara el continuar trabajando en esa horrible y desagradable profesión. Y resulta que encontró un pasaje de la Biblia y se agarró de ese pasaje. Ese pasaje que les digo es en 1 Corintios 7:24. Abre por favor en 1 Corintios 7:24 para que vean cómo la gente malinterpreta la palabra de Dios.
Primera de Corintios 7:24. Este hombre que tenía una profesión sucia que no agradaba a Dios, pero que no la quería soltar porque le generaba mucho dinero, un dinerito fácil. No la quería dejar. Y entonces andaba buscando en la Biblia, ay, es que yo no puedo dejar esa profesión, a ver si la Biblia en algún sitio justifica o me da permiso para que yo pueda seguir ejerciendo esa profesión. Y estaba un día leyendo en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 24, donde dice, ¿lo han encontrado? Primera de Corintios 7, 24. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Y este hombre, cuando leyó ese pasaje, se quedó sorprendido. Dice, qué bien, qué bien. Pues mira, aquí dice que cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Cogió ese versículo, lo malinterpretó, lo amañó, lo manipuló a su gusto para que el versículo dijera lo que él quería que dijera. Se le abrieron los ojos, enseguida se le abrieron los ojos pensando que Dios aprobaba su trabajo sucio con ese versículo. Y no había manera de hacerle entender el contexto de ese versículo. No había manera de hacerle entender que ese versículo no se refiere a una profesión sucia como la que tú tienes. No, pero mira que ahí dice que cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, en él permanezca para con Dios, bla, 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 bla. No había manera de hacerle entender el contexto. Una cosa es el texto y otra cosa es el contexto. Un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces, si nosotros vamos a leer el contexto para ver lo que quiere decir el texto, para ver lo que quiere decir el versículo 24, tenemos que leer desde el versículo 18 hasta llegar al 24. Si leemos en el versículo 18 dice, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Ustedes saben que ya he explicado en otras ocasiones lo que es la circuncisión. Entonces, claro, en aquellos primeros siglos del cristianismo, pues los judaizantes decían, no, si te conviertes a Cristo te tienes que circuncidar. Y Pablo dice, no, un momento. Si no está circuncidado y se entrega a Cristo, no tiene por qué circuncidarse. Y si está circuncidado, también le puede servir a Cristo. Tanto circuncidado como incircunciso le puede servir al Señor. No tiene que seguir las reglas del Viejo Testamento acerca de la circuncisión. Luego en el verso 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cada uno. Verso 20, que viene a decir lo mismo que el 24, dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Se refiere a si estabas circuncidado o si estabas incircunciso. Quédate como estaba. No tienes que circuncidarse en el caso de que no estuvieras circuncidado. Tranquilo, no pasa nada. Estamos bajo un nuevo pacto. Dice el verso 21, fuiste llamado siendo esclavo. Ahora pasa a otro tema. Estaba hablando de la circuncisión o la incircuncisión y ahora pasa a hablar de otro estado. Dice en el verso 21, dice, fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado. Siendo esclavo también le puedes servir al Señor. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque verso 22, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es. Fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es decir,
Aquí está hablando acerca de si eras un esclavo o eras una persona libre. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tanto si eras un esclavo como si eras una persona libre, no te preocupes, en ambos estados le puedes servir al Señor. Y si estaba circuncidado o no estaba circuncidado, no te preocupes por eso, en ambos estados le puedes servir al Señor. Porque verso 23 dice, porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y entonces, cuando entendemos esto, venimos al verso 24 y decimos, cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Evidentemente, ¿a qué se está refiriendo cuando habla del estado? ¿Se está refiriendo a la profesión que la persona ejerce o se está refiriendo al estado de circunciso, incircunciso y al estado de libre o esclavo? ¿A qué se está refiriendo? Exactamente, se está refiriendo a esos dos estados. Si estaba circuncidado o incircunciso, no te preocupes. Si eras esclavo o eras libre, no te preocupes. En ambos estados le puedes servir al Señor. Pero ese versículo 24 no se puede tomar y utilizar para respaldar el continuar trabajando en una profesión que no agrada a Dios. Sin embargo, este hombre del que les cuento, a pesar de que le decíamos, no, estás equivocado, eso no es así, eso no se refiere a la profesión sucia que tú estás teniendo, eso se refiere al estado de la circuncisión y de la incircuncisión, al estado del libre o esclavo, no se refiere a lo que tú estás pensando, no, que sí se refiere. Aislaba el versículo 24 de su contexto. Por eso es que nosotros decimos, y todos ustedes lo saben, que un texto sin su contexto es un pretexto. Una de las reglas de la hermenéutica es una ciencia. La palabra hermenéutica viene del griego hermeneu, que quiere decir interpretar. La hermenéutica es la ciencia, el conjunto de reglas que sirven para interpretar correctamente la palabra de Dios. Y una de las reglas principales de la hermenéutica es que hay que tener en cuenta siempre el contexto de lo que se está hablando para entender el texto, porque si tú te limitas solamente a coger el texto 24, ya le puedes dar una mala interpretación, pero si lees todo el contexto, entonces dice, claro, se refiere, en este caso el apóstol Pablo se refiere a los que estaban circuncidados o incircuncisos y a los que eran libres o esclavos, no se está refiriendo a una profesión, a un trabajo que una persona pueda tener. Por eso siempre decimos que un texto sin su contexto es un pretexto. Lo mismo hacen las personas que están en contra del uso del velo. Hay personas y hay muchas iglesias que están en contra del uso del velo en la cabeza de la mujer para orar y profetizar. Y esas personas que están en contra del uso del velo para orar y profetizar, cogen también un versículo, unas líneas, una frase, y la malinterpretan. ¿Cuál es la frase que esas personas utilizan para descontextualizar y para ignorar el contexto? Pues si vamos a 1 de Corintios, capítulo 11 de 1 de Corintios, el capítulo 11 de 1 de Corintios, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, está hablando del uso del velo en la cabeza de la mujer. Está hablando, repito, el capítulo 11 de 1 de Corintios, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, está hablando del uso del velo en la cabeza de la mujer. Si miramos, por ejemplo, el versículo 5, dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. El versículo 6 dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, es decir, que se afeite la cabeza, que se la rape.
Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué dice? Que se cubra. El verso 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y el verso 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La señal de autoridad es el velo. Y el versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Están interrogantes, obviamente no. Pero la gente que están en contra del uso del velo, siguen buscando, y entonces llegan al versículo 15, donde dice, por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Dice, mira, ya lo tenemos, en lugar de velo le es dado el cabello. Uy, qué bien, pues quiere decir que ya no necesita, teniendo el cabello largo, ya no necesita el velo. Eso es también una mala interpretación de la Biblia. Eso es una mala interpretación de la Biblia. Eso es darle más importancia a esa línea que a todos los textos de los cuales viene hablando el capítulo entero. Además, yo he mirado ese versículo 15, que muchas personas lo utilizan para decir, no, el velo no es necesario, mira lo que dice aquí, en lugar de velo le he dado el cabello, es decir, la última línea del versículo 15, y empiezan a hacer un énfasis demasiado grande en ese versículo 15, pero los demás versículos los ignoran completamente. Eso es lo mismo que el caso que les cité anteriormente. Yo he cogido otras versiones porque cuando yo tengo una duda, yo investigo, y entonces he cogido otras versiones de la Biblia. Yo en mi casa tengo muchas versiones de la Biblia. Bueno, además en internet hay montones todas las versiones de la Biblia que están en internet. Usted las puede consultar muy fácil, pero yo las tengo en papel. Por ejemplo, esta es la Biblia de Jerusalén. Esta es la Biblia de Torres Amat, que son buenas versiones de la Biblia. Esta es la Biblia latinoamericana. Y yo he mirado el texto del versículo 15, cómo lo traducen los traductores de la versión latinoamericana, cómo lo traducen la versión de Torres Amat, cómo lo traducen la versión de la Biblia en Jerusalén, y he visto que lo traducen diferente. No lo traducen exactamente como está ahí en la versión Reina Valera, que es la versión que utilizamos nosotros. En la versión de la Biblia latinoamericana dice a modo de velo, no dice en lugar de velo, sino a modo de velo le ha sido dado el cabello. Ve cómo cambia el versículo. No es lo mismo decir en lugar de velo le ha sido dado el cabello, que decir a modo de velo, es decir, a modo o a manera de velo, como dice la otra versión de Torres Amat o la versión de Jerusalén. Dice a modo, a manera de velo, es decir, que la mujer tiene dos velos. Un velo es el cabello largo. El cabello largo es un velo. Pero ese velo, que es un velo natural que sale de la cabeza de la mujer, que es el cabello largo, tiene que ser cubierto con un velo de tela. Lo dice la palabra de Dios para orar y profetizar. Eso está clarísimo en la Biblia. Pero las personas que están en contra del uso del velo hacen una mala interpretación de la Biblia y cogen y hacen lo mismo que hacía el otro que tenía una profesión sucia, y con tal de defender su profesión, porque su profesión le generaba mucho dinero, pues se agarró de aquel versículo y entonces no quería soltarse de la interpretación que él le estaba dando a ese versículo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que cuando se estudia la Biblia, estaríamos haciendo
lo que hacían los fariseos. Si nosotros vamos por mal camino, estaríamos haciendo lo que hacían los fariseos. Los fariseos y los escribas y los doctores de la ley, cuando vino Jesucristo no lo conocieron, porque ellos tenían una interpretación equivocada de la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y vino Jesucristo, vino acompañado de un grupo de pescadores de allí del lago de Galilea, y dicen, este no puede ser el Mesías. ¿Qué va? Este no tiene un doctorado en teología en la Universidad de Jerusalén, ni viene aquí como el rey David en un caballo blanco montado y con una tropa de soldados detrás de él. No, este no puede ser el Mesías. Y lo mataron. Pero las Escrituras hablaban clarito del Mesías. ¿Pero por qué no lo recibieron? Porque no les gustaba lo que él estaba diciendo. No les gustaba nada, no les gustaba ni cinco lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo y el mensaje que predicaba acerca de la humildad y en contra de la hipocresía y en contra del legalismo y en contra de toda falsedad. No les gustaba, y como no les gustaba, pues había que matarlo. No, si algo de la Biblia no nos gusta, no vamos a matar la Biblia, no vamos a borrarle ese versículo, vamos a bajar la cabeza nosotros y entrar por lo que dice el Señor. Los fariseos, Cristo, ¿saben qué dijo Cristo de los fariseos? Dice, ellos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Fíjate si son hipócritas, que se preocupan tanto de los detallitos pequeños y después las cosas grandes como es el amor y la misericordia lo pasan por alto. Están ciegos, son guías de ciegos. No los sigan ustedes a ellos, le dijo Jesucristo a sus seguidores. Porque eran muy meticulosos con las cosas pequeñas y con las cosas grandes, con las cosas graves, miraban para otro lado. Y yo conozco a pastores que conocen perfectamente las reglas de la hermenéutica, de no descontextualizar la Biblia, de no hacer que la Biblia diga lo que ellos quieren decir, pero conocen las reglas de la hermenéutica, pero las aplican cuando a ellos les conviene, y cuando no les conviene, entonces las ignoran. Hermanos y hermanas, nunca ignoren el contexto para interpretar el texto. La Biblia dice lo que dice. La Biblia dice lo que dice, te guste o no, la Biblia dice lo que dice. Y la Biblia no dice lo que nosotros queremos que diga o lo que a nosotros nos conviene que diga. No, la Biblia no dice lo que a nosotros nos conviene que diga. La Biblia dice lo que dice. Y lo que Dios dice es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para ti y es para mí, para que bajemos la cabeza y digamos, sí Señor, lo que tú digas, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Así que hoy día tenemos en internet todas las versiones de la Biblia para poder hacer un estudio comparativo de una Biblia con la otra. Y al final poder decir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía, que se haga la voluntad de Dios en todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver un vídeo para terminar, un vídeo de 10 minutos.